esta primera sesión del Diplomado en Comunicación Estratégica, un espacio académico diseñado por el Programa de Comunicación Social Periodismo y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto Rectoría Antioquia Chocó. Quiero pues darle una cordial bienvenida primero a nuestra directora de programa, la señora Lina Barrera de la Rosa, al equipo de docentes del programa que han trabajado de manera ardua para poder darle forma a este espacio, a la profesora Lina Marcela Gallego, quien nos ha venido apoyando con todo el componente tecnológico, el desarrollo de este diplomado a través de plataformas o tecnologías a través de las cuales vamos a poder llevar a cabo los encuentros sincrónicos y las actividades que hacen parte del diplomado, al profesor Juan José Jaramillo, que nos va a acompañar como parte del equipo docente este semestre dentro del diplomado. Por supuesto, a nuestro invitado de hoy, Andrés Esteban Oquendo, que también en algún momento nos acompañó como docente del Diplomado en Comunicación Estratégica y que hoy quiso vincularse a este espacio para ambientar y darnos una idea de lo que es la comunicación en las organizaciones y la consecución de los objetivos a partir de esta herramienta, de los objetivos organizacionales a partir de esta herramienta tan importante. Entonces, desde la decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la dirección del programa de Comunicación Social Periodismo, la rectoría académica de la seccional Bello y la vicerrectoría académica, yo quiero agradecerles a todos los que se hicieron presentes en este espacio y nos están acompañando durante este primer momento del Diplomado en Comunicación Estratégica, que en medio de esta situación por la que estamos atravesando, pues es un logro y es un reto enorme para el programa y para la facultad. Entonces, después de este saludo, pues quiero invitar a la profesora Lina Marcela, que nos está ayudando, para que por favor mostremos un video que resume de manera general el objetivo del diplomado. Mi nombre es Jorge Hernán Bustamante, soy docente del programa de Comunicación Social Periodismo en Uniminuto Rectoría Antioquia Chocó. Quiero darles una calurosa bienvenida al Diplomado en Comunicación Estratégica, un espacio académico que pretende acercar a los estudiantes al tema de la comunicación y la gestión estratégica en las organizaciones. El diplomado comprende 4 módulos, un primer módulo en gerencia de la comunicación organizacional, un segundo módulo de comunicación corporativa y un tercer y cuarto módulo destinados a pensar la comunicación y las relaciones públicas. A través de esos 4 momentos se pretende que el estudiante conozca e interiorice elementos estructurales de la comunicación estratégica que faciliten la gestión y la planificación en las organizaciones y la consecución de los objetivos organizacionales desde una perspectiva sustentable y eficiente. Así que quiero que aprovechen este espacio, lo disfruten y sea un espacio de una construcción académica y personal muy interesante para ustedes. Certificados no me alcanzarán nunca, ¿verdad? También muchas gracias al Centro de Producción Audiovisual adscrito al programa de Comunicación Social Periodismo, quien facilitó recursos para poder que estos productos que ustedes van a ir viendo durante el diplomado puedan hacerse realidad. Quiero dar la bienvenida a nuestra directora de programa, la señora Lina María Barrera de la Rosa. Lina quiere darles un saludo de bienvenida a los estudiantes del diplomado e invitar a otros estudiantes que están presentes
para que en algún momento se vinculen a este espacio académico. Lina, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. ¿Me Sí, te escuchamos confirmas? muy bien. Listo. Agradecerle al profe Jorge Hernán Bustamante, al profe Juan José Jaramillo, quienes son las personas que estarán acompañándonos durante los 4 módulos de este diplomado. Agradecerle al invitado del día de hoy, a la profesora Lina Marcela Gallego, quien es la profe que acompaña también el proceso de opción de grado, y obviamente a todos ustedes, los estudiantes que nos acompañan en la noche de hoy para hacer entonces parte de esta charla inaugural, tanto a los estudiantes que hacen parte del diplomado como a los otros estudiantes que fueron invitados a esta charla, que sé que están interesados en estos temas. A todos entonces invitarlos, a quienes estén interesados en realizar su modalidad de opción de grado a través de este diplomado. Es uno de los diplomados de los otros que ofertamos entonces desde la área de extensión y proyección social y desde el programa de comunicación social, para que entonces lleven a cabo también su opción de grado a través de estas modalidades. Así que darles entonces a todos la bienvenida y entonces comencemos con esta charla inaugural de comunicación estratégica en la gestión corporativa, donde nos va a estar acompañando el señor Andrés Esteban Oquendo. Es un profe que también nos acompañó en su momento en el programa y en el diplomado, en otras cohortes de este diplomado. Entonces, démosle la bienvenida para que iniciemos finalmente, y también agradecerle a los profes del programa que sé que están en este momento conectados, apoyando al profe Jorge, al profe Juan José y acompañándonos en esta sesión. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí presentes. Espero entonces que aprendamos bastante y bienvenidos a todos los estudiantes al diplomado. Lina, muchas gracias por esas palabras de bienvenida para los estudiantes. Quiero agradecerle a Andrés Esteban Oquendo, como Lina lo decía, docente del diplomado en cortes anteriores y quien de manera pues muy querida, muy atenta, quiso vincularse a esta jornada del día de hoy. Andrés es un profesional excepcional con una hoja de vida impecable, una hoja de vida muy extensa, muy bien nutrida. En este momento se desempeña como gerente de comunicaciones internas, cultura y cambio en Anglo Gold Ashanti. Quiero darle la bienvenida a Andrés y agradecerle en nombre de la institución, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y del Programa de Comunicación Social Periodismo por haber aceptado la invitación. Andrés, bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Jorge, muchísimas gracias. Entonces me confirman por favor que estén viendo y escuchando bien. Sí, Andrés, te Sí, vemos muy bien. Ok, bien. perfecto. Listo, perfecto. Entonces, pues a Jorge, muchísimas gracias, a toda la gente de la universidad, pues por este espacio, por esta oportunidad de compartirles una charla muy breve, que hablemos un poco de los temas que nos apasionan. A mí personalmente la comunicación me apasiona y es lo que me encanta hacer y en eso me desempeño. Entonces, aquí estaremos unos minutos, unos instantes hablando un poco de comunicación. Al final, si quieren, abrimos un espacio como para dialogar y de preguntas, que esto sea lo más ameno y lo más interactivo posible para que no vaya a ser nada aburridor. Entonces, nuevamente, Jorge, gracias a ti, a la universidad por la invitación. Como lo decía Jorge y las profesoras, pues he tenido la oportunidad de ser docente del diplomado en las últimas 2 cohortes, los últimos 2 años. Eso ha sido una experiencia bastante enriquecedora para mí, porque es de las primeras experiencias como docente. Yo llevo 16 años trabajando como en el área de comunicaciones. Soy profesional de comunicación y relaciones corporativas de la Universidad de Medellín. Soy diseñador gráfico y soy magíster en comunicación transmedia de la Universidad de AFIT. Me he desempeñado en varios cargos en diferentes empresas, en diferentes sectores. He trabajado en telecomunicaciones, pero la mayor parte de mi carrera profesional ha estado dedicada a las comunicaciones corporativas en el sector de la minería. Hoy en día me desempeño como gerente de comunicaciones internas, cultura y cambio de una compañía que se llama Anglo Gold Ashanti. No sé si la conocerán, es una compañía, es una multinacional de origen sudafricano que tiene operaciones prácticamente en todo el mundo. Estamos en 4 de los 5 continentes con más de 14 operaciones alrededor del mundo. Es un tema bastante apasionante, el tema de la minería, bastante desconocido para muchos,
bastante satanizado por muchos, pero creo que eso hace parte de nuestra labor y es de que conozcan la verdadera cara de la minería formal, de la minería legal, no de lo que vemos en las noticias y lo que vemos en los medios de comunicación. Entonces tenemos una ardua labor en ese sentido. Muy contento de que el diplomado se siga realizando porque es un espacio que se abre de parte de la universidad para los estudiantes para que tengan un acercamiento más profundo y un acercamiento más estrecho con las comunicaciones organizacionales, con la comunicación estratégica, más allá de esa formación en comunicación social y periodismo que reciben ustedes en cada una de las materias, en cada uno de los semestres. El tema de comunicación organizacional, que seguramente también lo verán, es un tema bastante apasionante y el que en este momento esté pensando o vislumbrando cómo quiere desarrollarse profesionalmente, pues mi testimonio es que las comunicaciones organizacionales son un tema bastante apasionante. Habrá algunas personas que ya tienen definido su camino hacia la comunicación social y el periodismo, otros hacia el marketing, otros hacia otras áreas de las relaciones públicas, pero aquellas personas que se dediquen a la comunicación organizacional tendrán un camino bastante amplio para trasegar, para recorrer, porque la organización nos entrega un mundo de posibilidades infinitas para poder desarrollarnos pues, como profesionales. Yo quisiera compartirles simplemente pues voy a compartirles una presentación para ir dándoles unos pequeños mensajes en el momento en que ustedes consideren interrumpirme, levantar la mano, hacer una pregunta. Bienvenidos. Por favor, me confirman que estén viendo en este momento la presentación. Sí, la estamos viendo. Ok. Lo pongo acá más amplio. Bueno, yo quiero dejarles algunos mensajes. Yo en mi carrera como profesional de comunicaciones corporativas me he enfrentado a muchos retos, a muchas tareas, a muchas responsabilidades y cada día nos seguimos enfrentando a muchísimas más cosas. Creo que esa condición de la comunicación, de entenderla, que va más allá de entregar un mensaje, como nos los enseñan en las teorías y en los modelos de comunicación de hace mucho tiempo, creo que ya está bastante revaluada. La comunicación estratégica va muchísimo más allá. Cualquier persona en la organización tiene la capacidad de comunicar y cualquier persona en la organización tiene esa disponibilidad, esa función de comunicar, desde el presidente de una organización, desde los altos directivos hasta el operario más raso de la organización, tiene la función de comunicar o la posibilidad de comunicar y de hecho lo hacen, porque de puertas para adentro son empleados, pero de puertas para afuera los empleados somos voceros de la organización, somos embajadores de marca, somos la cara visible de la organización ante los diferentes públicos. Pero la gran diferencia en la comunicación está en que la comunicación que todos hacemos en la organización, nosotros la tenemos que volver estratégica. Esa sí es nuestra responsabilidad, única y exclusivamente. Es nuestra responsabilidad y para eso nos preparamos, para hacer que la comunicación sea estratégica y alcance unos objetivos y ayude al negocio a alcanzar los objetivos del negocio. Nuestra función es valernos y poner al servicio de la organización nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras herramientas para que la organización alcance unos objetivos de negocio, unos objetivos organizacionales. Entonces la comunicación se ha venido transformando sustancialmente desde hace muchísimo tiempo hasta hoy y seguramente se seguirá transformando con el paso de los años y es parte de la naturaleza misma y de la naturaleza de las profesiones y de la naturaleza de las comunicaciones, porque cada vez tendremos más recursos, más herramientas, más capacidades, más formación, más conocimientos, entonces eso hará que tengamos también mayores retos y mayores responsabilidades frente a la comunicación como un eje estratégico en la gestión corporativa y en el logro de los resultados. De ahí que nosotros tengamos un rol, un papel trascendental en la organización. Nosotros, y lo veremos más adelante, no podemos ser unos convidados de piedra en la organización y no podemos ser un empleado más en la compañía. Tenemos que diferenciarnos por el papel y el rol que cumplimos y ese papel tiene que ser estratégico. Tenemos que ganarnos el lugar, tenemos que ganarnos el respeto a punta de un trabajo bien hecho, a punta de una labor bien realizada
que demuestre objetivos y que cumpla con unos resultados que nos piden, porque todos tenemos un jefe, todos tenemos unos objetivos que cumplir y eso hay muchísimas maneras y caminos para llegar a los objetivos. Entonces tenemos que ganarnos ese papel y ese lugar, ese respeto que nos merecemos. Pero tenemos que prepararnos para esto y para gestionar la comunicación de manera estratégica en las organizaciones. Hay que prepararnos y prepararnos bastante. No basta y no es suficiente con el pregrado que realizamos en la universidad. No es suficiente, se los digo con total sinceridad. Y no quiere decir esto que tengamos que salir a hacer una especialización, una maestría, un doctorado. Es lo ideal seguirse preparando académica y profesionalmente, pero no es una excusa que las personas después de salir de su pregrado y se enfrenten al ámbito laboral, se queden con esa información que tenían desde la universidad o desde la academia y no vayan más allá. Entonces, nuestra responsabilidad permanente es la preparación constante frente al mundo en general, al entorno en general. Porque cuando llegamos a ser los comunicadores de una organización, y les pongo ejemplos de los que yo he vivido personalmente, cuando yo llego a ser el gerente de comunicaciones internas de una compañía minera que es multinacional y que tiene presencia en 4 continentes, yo no puedo quedarme con lo que vi en la universidad hace 15 años, ¿cierto? Que ya fue hace muchísimo tiempo. Tengo que estar consultando, informándome, preparándome, aprendiendo de muchísimas más cosas. Una de ellas, el negocio. Yo tengo que saber del negocio. Cuando tú estás en una compañía, tienes que entender el negocio, tienes que devorarte el negocio, tienes que hacer que el negocio sea parte de tu estrategia y de tu día a día en lo laboral. Tú tú no puedes dedicarte solamente a la comunicación organizacional desde el punto de vista de la comunicación. Tienes que dedicarte a la comunicación desde el punto de vista de lo macro de la organización, entendiéndola perfectamente. Esto hace una diferencia muy grande con, por ejemplo, los periodistas o las personas que se preparan como comunicadores sociales periodistas y salen a un medio de comunicación a trabajar, que se les asigna realizar una nota, un cubrimiento de algo específico, el director del medio les entrega un tema para que lo desarrollen, etc. Y digamos que esa función está bien porque ellos se prepararon para eso, pero no tienen de pronto un contexto tan amplio como lo puede tener un comunicador organizacional en función de una corporación. Entonces, el primer mensaje que les quiero dejar, uno de los primeros mensajes es preparación constante, preparación permanente, apertura al conocimiento, no quedarse con lo que nosotros tenemos o con lo que adquirimos en la academia porque no es suficiente y van a estar, van a darse cuenta de eso. Como mostramos esta imagen, o como les quiero mostrar esta imagen, hay cosas que no se dejan a la deriva y uno piensa que si empaca un mensaje en una botella y lo tira al mar, eso va a llegar a algún punto, a algún puerto y lo va a ver alguien y va a rescatar a la persona que necesita ayuda. Esto no puede pasar con la comunicación. La comunicación no es algo que se hace y que cae del cielo y que digamos que elaboramos un mensaje y esperamos a ver qué sucede con ese mensaje. La comunicación estratégica, que es lo que nos compete y por lo cual estamos reunidos hoy, es un tema de mayor profundidad. Nosotros no somos los que hacemos los medios en la organización, o no somos exclusivamente los que hacemos los medios en la organización. No somos los que hacemos la fiesta de la empresa en diciembre. No somos los que hacemos los eventos corporativos. No somos el que le hace el discurso al presidente para que diga en una charla. No, nosotros no somos eso. Somos eso y muchísimo más. Y se los digo con total franqueza porque a la hora de hacer medios de comunicación, pues en algunos casos y dependiendo pues de las organizaciones en las que estemos trabajando, pues tendremos apoyo de otros equipos de trabajo, tendremos quizás una agencia de comunicación que nos respalde, una agencia de publicidad o una agencia de relaciones públicas, que en teoría pueden materializar ese trabajo que nosotros estamos pensando para que salga un producto. Entonces no debemos preocuparnos porque nosotros somos el que hacemos el medio o el que hacemos el evento, porque para eso hay empresas de logística que montan los eventos mucho mejor que nosotros. Nosotros tenemos que pensar y que preocuparnos para que ese evento, ese medio de comunicación, ese discurso sean estratégicos y cumplan con una función y una labor específica. Cuando tu gerente, tu presidente te pide hacer un discurso para un evento súper importante donde va a haber todas las personalidades para la junta directiva de la organización
y ese discurso es estratégico y tú la sacas del estadio con eso porque hiciste la tarea de entender el propósito de ese discurso, meterte en la piel, en los zapatos del presidente a la hora que lo esté dando, y entender los objetivos que se quieren cumplir con ese discurso, es muy diferente a simplemente escribir unas líneas en un papel y saludar de manera protocolaria a una mesa principal y dar un discurso. Quiero que me ayuden, quiero que entiendan la diferencia entre lo uno y lo otro, entre materializar algo y hacerlo operativo, y entre pensarlo para que sea estratégico y que eso se convierta en un resultado positivo para la organización. Lo mismo pasa con los medios de comunicación, lo mismo pasa con los eventos, en las en la oportunidad que tuve de estar en el diplomado en las dos cohortes anteriores, en los trabajos de grado, y en el acompañamiento que se hacía a los estudiantes durante el periodo del diplomado, muchos preguntaban, muchos tenían inquietudes acerca de qué hay más allá de lo que ya es tradicional, ¿cierto? De lo que ya conocemos, de proponer, de que un estudiante proponga estrategias alternativas diferentes y que realmente sean estratégicas para la organización y no se queden en lo que hoy en día todos conocemos, y que se les pida un planteamiento estructurado y muy estratégico y pasen más allá de un boletín, de una cartelera, de una estrategia o de unas publicaciones en redes sociales. Yo quiero decirles, muchachos, y a todos los que están conectados, y seguramente lo sabemos y somos conscientes de eso, hay vida más allá de las redes sociales, hay vida más allá de los boletines, hay vida más allá de las carteleras. Cuando en el momento en que una persona piense que en los comunicadores estamos para hacer las carteleras, yo creo que hay que hacer un alto en el camino y repensar ese rol que estamos cumpliendo, porque seguramente si eso es lo que están pensando es porque así nos están viendo y así nosotros nos estamos proyectando y nos estamos mostrando como los que hacemos las carteleras en la organización. Y déjenme decirles que yo dejé de hacer carteleras hace mucho tiempo, porque las carteleras las hacen por mí, o las hace otra persona, o las hace un equipo de trabajo que trabaja junto a mí. Yo tengo que pensar en que el mensaje que se dé en las carteleras, el contenido que se dé en las carteleras, la forma en que se presenten las carteleras, la herramienta que se materialice en unas carteleras, cómo conectamos con otros temas que, por ejemplo, en este caso es la virtualidad, cumplan objetivos. Y ahí sí podemos estar hablando de un tema mucho más estratégico que simplemente hacerlo. Entonces, otro mensaje es, no somos hacedores de medios, no somos... no somos hacedores de eventos, somos personas estratégicas que tenemos que ir mucho más allá de lo que actualmente conocemos. Bueno, tenemos muchísimas más responsabilidades. Les decía que que hay que pasar de ser hacedores de medios a creadores de estrategias. Tenemos muchísimas más responsabilidades que la comunicación, porque cuando estamos en una organización, tenemos un mundo adentro y afuera. Yo en este momento me encargo de las comunicaciones internas de una compañía, entonces tengo unos stakeholders internos específicos a los cuales dirigir mis estrategias. Pero en una oportunidad laboral, en un trabajo anterior donde también trabajaba en el sector minero, era el director de comunicaciones, pero era el director de comunicaciones en general, interno y externo. Entonces tenía un abanico y un panorama muchísimo más amplio de responsabilidad, pero también de actuación y de hacer muchísimas cosas. Entonces, no se circunscribe simplemente a la responsabilidad que tenemos como área de comunicaciones, como profesional de comunicaciones o como director gerente encargado de un área de comunicaciones. Tenemos responsabilidades con los stakeholders que también son importantes para nosotros, con las comunidades cuando estamos trabajando de cara hacia públicos externos, con las autoridades, con nuestros accionistas, con nuestros empleados de cara al público interno, con las familias. Pero también tenemos otras responsabilidades diferentes, no es simplemente la función de la comunicación. La comunicación estratégica apalanca otras cosas importantísimas en la compañía, como la marca, como la cultura organizacional, como el clima laboral, como la identidad corporativa y como esa, muchísimas más. Entonces, cuando tú estás en una compañía y te dicen que de ti depende que la cultura fluya y que la cultura organizacional permea todos los ámbitos de la organización, permea todas las esferas de la organización,
cuando te dicen que tú eres responsable de que la identidad de la compañía se vea bien en todos los lugares, entonces ya empezamos a entender que la función de comunicaciones trasciende un poco más de lo que tradicionalmente conocemos y se le suman retos, responsabilidades y actividades que nos hacen pensar cómo lograr esos objetivos, cómo esos objetivos nos tenemos que trazar, cómo vamos a llegar a ellos, para alinearlos al cumplimiento de los objetivos de la organización, como se los decía al comienzo. Una estrategia de comunicaciones o un planteamiento de comunicación estratégica tiene que ir alineado sí o sí a los objetivos del negocio. ¿Cómo ayudo a que los objetivos del negocio se cumplen? Si yo planteo una estrategia de comunicaciones, por un lado, que le apunte a unos objetivos pensados desde mi necesidad y desde mi creencia, y por otro lado van los objetivos del negocio, ahí va a haber un cortocircuito. Completamente un cortocircuito, porque cuando te pidan resultados y te pidan resultados por esos apoyos que tú debes dar a esos objetivos corporativos y organizacionales, tú vas a decir, no, lo que pasa es que yo estoy trabajando en otro tema. No, eso tiene que estar perfectamente interconectado y alineado, de manera que lo que tú haces apoye a la organización, porque si no, pues entonces tu función está siendo distorsionada al interior de la organización. Entonces, eso es súper importante. Eh, digamos que a nuestro cargo no está la reputación de la organización, pero sí está, porque la reputación de la organización está a cargo de todo el mundo en la empresa, desde los que son visibles como los directivos y que salen en medios y que dan entrevistas y que son los voceros de la organización, hasta el trabajador operativo que salió de la oficina un viernes, pero salió con el uniforme y tiene la marca puesta en su pecho y salió y se metió a un bar y se emborrachó y puso problema. Entonces, quizá pueden ser ejemplos muy extremos, pero eso sucede. Y en una compañía minera donde yo trabajé, que tiene sede en el Bajo Cauca, eso sucedía. La gente salía los fines de semana y salía con su uniforme a irse a los bares del pueblo y terminaban pues ebrios, borrachos a la medianoche y con el uniforme caminando por las calles del pueblo. Entonces, ¿cuál es la imagen que nosotros queremos proyectar como organización? Y nosotros como comunicaciones estratégicas, ¿cuál es el lineamiento que queremos dar para que esa imagen, esa identidad y esa reputación de la marca permanezca siempre en un lugar supremamente alto donde todos queremos que esté? Es frase de cajón, seguramente la conocen, pero la reputación se construye toda la vida y se destruye en un par de segundos. Y ejemplos de estos, pues creo que conocemos bastantes de muchas marcas que no han pensado bien una comunicación estratégica, una pieza digital, una pieza, una intervención, algo, y han tenido graves problemas de reputación, y recuperar eso es bastante costoso en términos económicos, porque muchos de ellos son económicos, pero también en términos de esfuerzos, de recursos, de personas, de acciones, de todo lo que hay que invertir para que la reputación de la compañía siempre esté de la mejor manera. Para lograr comunicación estratégica necesitamos alinearnos con otras piezas de la organización. La comunicación estratégica no se hace por sí sola. La comunicación estratégica es un conjunto de cosas, un conjunto de necesidades, un conjunto de posibilidades que se alinean para darle sentido a algo y cumplir con los objetivos. Entonces, una de esas piezas que ustedes ven ahí en la pantalla, en la presentación, es la comunicación. La otra, le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner el nombre de el marketing, la publicidad. Si ustedes trabajan en una compañía de productos o servicios, una compañía de retail, una compañía que vende productos de manera masiva, un aliado estratégico para generar comunicación estratégica precisamente son las áreas de mercadeo, de publicidad, de producto, de servicio al cliente. No podemos trabajar de manera independiente. Si ante una queja de una persona en una empresa de este tipo, el área de publicidad responde de una manera, con su visión, con su discurso corporativo, con su conocimiento, y el área de comunicaciones respondiera de otra, con un tono más corporativo, más estratégico, el cliente dirá, ¿y cuál es la respuesta de la organización? ¿La 1 o la 2? ¿La A o la B? Tenemos que trabajar mancomunadamente siempre con otras áreas de la organización. Ese es un ejemplo de una compañía de servicios, pero si tú trabajas en una compañía
de productos, perdón, si tú traes una compañía de servicios, pues póngale el nombre también a la ficha que quiera, póngale el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de sostenibilidad. Si tú no trabajas de la mano, de manera estratégica y como un aliado con esas áreas, con el área de recursos humanos, para generar un clima organizacional favorable, que les mencionaba que es una de nuestras tareas y responsabilidades, para generar una cultura organizacional que sea fuerte, que permee a todos los niveles de la organización. Entonces, digamos que podemos lograr si yo como comunicaciones voy a tener un mensaje, unos canales y unos objetivos por cumplir y el área de recursos humanos tiene otros diferentes. En este momento yo pertenezco a un área de recursos humanos eh, donde tenemos una visión desde el talento. Si yo no me pongo en sintonía con las personas que viven su día a día en torno a la formación de las personas, al desarrollo del talento, al recurso humano, al bienestar, a la cultura, pues mi mensaje de comunicación estratégica seguramente se va a distorsionar y no va a cumplir los objetivos que queremos. Entonces, el mensaje acá es la alineación permanente que debemos tener, esos aliados estratégicos que debemos identificar y nosotros buscar siempre estar liderando todos los procesos de comunicación que tengan que ver con la organización. No podemos delegar eso, esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro reto y para eso estamos preparados, ¿cierto? No podemos delegarle la comunicación al que estudió administración de empresas o al que estudió psicología en un área de recursos humanos. Nosotros tenemos que hacernos cargo y meternos en el rol de comunicadores y de estrategas de la comunicación y para eso nos contratan las organizaciones, ¿cierto? Y para eso demostramos unas capacidades para que día a día esas capacidades se vayan maximizando, para que esas capacidades se vayan creciendo y tengamos roles y responsabilidades que le puedan aportar aún más a las organizaciones. Ese debe ser como nuestro foco, nuestra meta, nuestro horizonte, no quedarnos simplemente en que fuimos contratados para un tema específico y hasta ahí llegó, porque también pues seguramente hay muchas personas que dicen eso no me compete a mí, pero eso no me compete a mí es eludir cosas, responsabilidades que te pueden generar beneficios como aprendizaje, como crecimiento, como desarrollo, como ascensos de manera laboral. Entonces, apertura, muchachos, y todos a generar aliados estratégicos que nos puedan enriquecer nuestra labor como comunicadores estratégicos en una organización. Hoy somos iguales todos, podríamos decirlo de esa manera. Hoy todos tenemos el mismo acceso a la información. Cuando tú tienes en la mano un celular y tú tienes unas redes sociales a la mano y tú abres Twitter y te enteras del mundo, de lo que pasa en el mundo, todos tenemos la misma información a la mano. Cuando tú buscas algo en Google o algo en YouTube, cuando tú tienes una base de datos, todos tenemos acceso a la información. Ha habido como un proceso de democratización de la información que ha sido muy positivo porque la información denominada el cuarto poder hasta hace tiempo estaba concentrada en grupos poderosos, todavía sigue existiendo algo similar relacionado con los medios de comunicación que tienen muchísimo poder de cómo presentar una información y sabemos que hay medios de comunicación que tienen una postura totalmente diferente al otro, ya sea por temas políticos, por temas económicos, por lo que sea, pero ahora el acceso a la información que nosotros tenemos es fundamental, es trascendental y nos pone en igualdad de condiciones en muchísimas cosas. Entonces tenemos que hacer que esa información que tenemos tenga valor, que sea estratégica realmente. Ahí quise poner en la presentación como dime qué haces con los datos y te diré quién eres. No es tener una base de datos con N.000 contactos, con N.000 campos diligenciados, con todo el conocimiento que tenemos de nuestros empleados o de nuestros grupos de interés, pero si esa información no tenemos ni idea qué hacer con ella. Si nosotros no sabemos para qué utilizar esa información, cómo sacarle provecho, cómo sacarle partido en función de una posición estratégica y un beneficio para la organización, pues es como tener la mamá pero tener la muerte, ¿cierto? Como dicen. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes
en la manera en que tratamos la información. Y no me refiero a datos simplemente del Big Data y de tener bases de datos, sino a la información que tenemos en general en nuestro poder de todo lo que nos rodea en materia de comunicación, grupos de interés, actividades, personas que apoyen nuestra labor o que no apoyen. En el caso, por ejemplo, que estoy yo, en la minería, pues es un sector supremamente estigmatizado y satanizado, como les mencionaba al comienzo, y hay muchos grupos de presión que ejercen fuerza para que los proyectos no se realicen. Entonces encontramos tranquilamente personas pues muy radicalmente antimineras o ambientalistas que se oponen a las operaciones, ¿cierto? Se oponen a las operaciones, pero a partir del desconocimiento y del no entendimiento o de no querer entenderlo, porque su posición es radical y no lo quieren hacer, de que, por ejemplo, en este caso, la minería es absolutamente necesaria. Si no fuera por la minería, nosotros no podríamos estar en este momento conectados a esta charla, utilizando el computador, utilizando el celular, sería imposible. Entonces no podemos devolvernos a la época de las cavernas porque haya personas que desde su posición radical digan que no a una actividad partiendo del desconocimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos información de esos grupos de presión, en este caso, y tenemos información valiosa, pues sabemos qué tipo de estrategias realizar. Estrategias que vayan en función de o persuadir a esos grupos, o tratar de formarlos, o tratar de cambiarles su opinión, o simplemente, dada la información que tenemos, es de omitir tener alguna interacción o alguna relación con ellos, porque entendemos que su posición es tan extrema y tan radical que no, ningún argumento, ningún tipo de información va a hacer cambiarlos de opinión y de parecer. Entonces, la información es un artículo, un elemento, un activo supremamente valioso e importante para nosotros, para los comunicadores, porque es nuestra fuente de información. Nosotros no podemos trabajar, nuestra fuente de trabajo, nosotros no podemos trabajar sin información. Imagínense un periodista que no tenga noticias para contar. Al interior de las organizaciones, pues imagínense un comunicador que no tenga información para transformar de ciertas maneras y convertirlas en un producto o en algo que le brinde un valor agregado a la organización. Entonces, nuestra labor es ser periodistas al interior de la organización. En este caso que estamos hablando de comunicación organizacional y estratégica. Ser periodistas, buscar las fuentes, buscar las noticias, entablar relaciones, conocer de finanzas, conocer de gestión del talento, conocer de sostenibilidad, conocer de las diferentes áreas del marketing, de la publicidad, porque nosotros tenemos la función y la responsabilidad de hacer que lo que está sucediendo en la organización se conozca. Si nosotros dejamos esa responsabilidad al área financiera de que cuente lo que está pasando en el área financiera, pues seguramente la forma en que se va a contar no va a ser la misma en que la contaríamos nosotros como comunicadores organizacionales y comunicadores estratégicos. Entonces, ese tema es súper importante para que lo tengamos presente. Hoy en día, el tema de la personalización de los mensajes cobra un valor trascendental, el endomarketing, la endocomunicación, y es cuando tú haces marketing interno, cuando tú le hablas a Juan de Juan, cuando tú le hablas a María de María, y no con un mensaje general. Cuando tú le dices a Juan que su esposa María y que sus hijos Pedro y Sara, entonces ya estás dando un mensaje diferente a que lo hagas de manera genérica. Cuando ustedes reciben una comunicación, un mensaje de texto que le llegan a uno todo el tiempo, que cuando reciben una campaña de mailing o una campaña de mail corporativos, uno diferencia cuando es algo masivo y cuando está, por lo menos la persona, la compañía que está mandando tiene una información y unos datos de uno y sabe que está personalizando los mensajes y sabe que en cierta medida lo conoce. Y lo que hacen las compañías es tratar de conocer a sus clientes lo más posible, lo mayor posible, para poder entregarles servicios mucho más personalizados. A ti el banco te dice que te va a ofrecer servicios personalizados porque conoce tu nivel de ingresos, tus capacidades de endeudamiento, el estrato en el que tú vives, la capacidad de compra que tú tienes, entonces te ofrece productos que estén enfocados en ese cliente que eres tú. No de manera genérica. Yo no te puedo llegar a ofrecerte a ti un crédito de consumo por 1.000 millones de pesos si sé
que tú no tienes esa capacidad de compra o que tú estás desempleado en este momento. Entonces hay que tener un conocimiento muy fuerte de la información, de nuestros públicos de interés, no solamente de nuestros empleados, de nuestros diferentes públicos de interés, para poder generar comunicaciones que sean mucho más personalizadas, mucho más efectivas y que generen muchísimo más valor. Y pues para ir cerrando esto y que no se vuelva muy monótono y ya pues digamos que aprovechar el tiempo que nos había mencionado Jorge, quiero dejar como unos mensajes finales y es que la comunicación se tiene que repensar todo el tiempo. Al principio hablábamos de la transformación que ha tenido la comunicación a lo largo de los años y se seguirá transformando, creo que indefinidamente por todo lo que pasa con la tecnología, con las personas, con la formación, etcétera. Pero hoy en día encontramos nuevas audiencias, encontramos nuevos medios y nuevos canales, encontramos personas más formadas y más informadas, menos borregos, menos personas que les llegue la información y que como les entra, con eso se quedan, ¿cierto? Entonces, encontramos personas, bueno, y seguimos recibiendo fake news todo el tiempo, y seguimos recibiendo gente que comparte lo primero que les llega al WhatsApp o al chat de la familia, pero digamos que eso tenemos que combatirlo. Tenemos la necesidad de repensarnos. En este momento estamos conectados a través de un computador y de una charla en Teams, pero deberíamos estar en el salón presencial, viéndonos la cara e interactuando y haciendo preguntas y levantando la mano y saliendo al descanso y tomándonos algo, pero esta nueva normalidad, como lo llaman, no nos permite eso. Y esa palabra tan trillada que ha sonado durante todo este tiempo de repensarse y de reconfigurarse, etcétera, etcétera, pues creo que también nos aplica para la comunicación y para la comunicación estratégica, porque si seguimos haciendo lo mismo siempre, pues no vamos a tener resultados, y lo dijo en su momento Einstein, y es que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, pues no esperemos resultados diferentes. Tenemos que tener la mente absolutamente abierta, el chip supremamente despierto, para entender el entorno en el cual nos estamos desarrollando, para entender que hoy la comunicación no se hace igual que hace 5 meses. Yo hace 5 meses hacía una comunicación diferente a la que hago hoy, porque hoy tengo a las personas en la casa, hoy tengo a las personas conectadas en un computador 10 horas del día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde o 12 horas del día. Entonces yo tengo que entender eso y tengo que pensar en procesos y en mecanismos y en espacios, en herramientas, materiales de comunicación que estén dirigidos a ese público que está en su casa sentado, pero que también está cuidando a sus hijos, está con su hijo en tiempo escolar de manera virtual, pero también tiene que atender sus temas personales y está con su familia en un mismo espacio. Entonces es importantísimo entender ese entorno en el cual nos estamos desarrollando hoy y nos seguiremos desarrollando. Cuando esto pase, va a haber otra nueva normalidad o regresaremos a esa normalidad que antes estábamos, y habrá que repensar la manera en cómo nos estamos comunicando y cómo seguimos haciéndolo. Los medios de comunicación se están repensando. Ustedes, si ingresan al periódico El Colombiano, en algunos casos tendrán que registrarse para seguir leyendo las noticias. Y eso es como una transición que se está dando a la virtualidad y a la digitalidad y a la digitalización de los medios. Tú para leer Semana tienes que estar suscrito, tú para leer, hace poquito se acabó la versión impresa de la revista Soho y solamente creo que va a quedar digital. El Espectador, tú tienes que loguearte eh, para estar al tanto de las noticias. El New York, y no en Colombia, en el mundo entero, el New York Times hace poco superó por primera vez en su historia el número de suscripciones digitales al número de suscripciones físicas de su periódico, cuando es un periódico de hace muchísimo tiempo, tradicional, pero hoy en día la gente lo consume de otra manera. Entonces, al consumir las cosas de otra manera, nosotros tenemos que pensar en repensar y volver a pensar y seguir pensando en la forma como seguiremos haciendo comunicación. Tenemos nuevos retos, hoy en día, como les menciono, los retos son diferentes, van a pasar seguramente o se van a estabilizar y va a haber otros distintos que se van a sumar a los que ya tenemos, porque a partir de esta nueva realidad, pues muchas empresas empezarán a implementar, si ya no lo han implementado, el teletrabajo, el trabajo remoto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para comunicarnos estratégicamente con esas personas que antes estaban en la oficina y ahora estarán en la casa todo el tiempo?
y me salgo un poco de lo interno. ¿Cómo hacemos nosotros para comunicarnos con esas comunidades y esos grupos de interés externos con los que nos podíamos reunir presencialmente para presentarle un proyecto, pero ahora no nos podemos reunir con ellos por todos los temas y los protocolos? ¿Cómo hacemos para repensarnos nosotros? Entonces, mentalidad supremamente abierta, abierto al cambio y abierto a las oportunidades, como lo dice la imagen, el cambio genera oportunidad, y en la persona o la institución, la entidad, la organización que vea el cambio como algo negativo, seguramente va a tender a tener resultados poco agradables y poco favorables para la organización. Entonces, digamos que ese era un poco el mensaje que les quería dejar, y finalmente, pues, decirles que debemos poner la comunicación en el punto más alto que podamos. Nosotros somos los responsables de hacer que nuestra labor de comunicadores, de comunicadoras, que sea estratégica, que no sea uno más en la organización, que no sea el que hace los medios o el que hace los eventos. En nuestras manos y en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo entero está hacer que la comunicación sea un valor agregado, un intangible, que se convierta en temas tangibles para la organización, en que ayudemos a materializar esos objetivos y que cada día tengamos mayor relevancia en el papel que jugamos y en el rol que jugamos al interior de las compañías. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Pues si quieren, abrimos un espacio pues, para las preguntas. Si tienen alguna pregunta, inquietud. Bueno, Andrés, vamos a indagar sobre si hay inquietudes o dudas puntuales frente a esta presentación que acabas de realizar. Pueden alzar la mano los estudiantes para darles la palabra. Sabemos que es viernes, que queremos ya descansar, pero tenemos la oportunidad en este momento de charlar unos minuticos. Juan Pablo García. Juan Pablo, levanta la mano. Bueno. Sí, Andrés, antes que nada, pues agradecerte por el espacio, a vos y a la universidad y a los profes que hacen que este tipo de situaciones uno las logre apreciar, ¿cierto? Yo tengo una duda, ¿sí? Yo creo que es una duda más personal que académica, y es cómo hoy las grandes empresas, o yo creo que todas las empresas, están viviendo una nueva normalidad, y es, digamos, en el manejo de esa información o de esa comunicación interna. Y he sentido, por lo menos en mi campo laboral, que no hay una diferencia entre los canales oficiales y los canales personales. Ejemplo, mi WhatsApp personal se me volvió un medio de comunicación corporativo, ¿sí? Y siento que las empresas a día de hoy no están diferenciando ese espacio de la comunicación personal a la comunicación corporativa, y se logra, digamos, como perder ese hilo o ese interés de ambas, porque digamos que la esfera laboral es importante, pero la comunicación personal con mis amigos, con mi familia también es importante, y que no exista, digamos, un medio o una división hace que alguna de las dos opaque a la otra. Entonces, ¿cómo poder manejar eso desde lo personal y desde lo laboral? Gracias. Vale, Juan, gracias. Pues mira, yo qué te puedo decir, y no es la última palabra, porque pues obviamente no soy quien para tener la última palabra, pero lo que te digo desde la experiencia y la realidad y la situación actual nuestra es, si tú conoces a tu público supremamente bien, como lo mencionábamos ahorita, y si tú tienes claro que tienes diferentes públicos al interior de la organización, tienes unos micropúblicos, ahí ya empiezas a identificar que hay diferentes formas de comunicarse con esos públicos. En toda organización, y sobre todo pues en las organizaciones grandes, pues vas a encontrar una diferencia clara, que es
entre el público administrativo y el operativo, o entre los directivos y el personal de base. Si tú tienes una identificación clara de los públicos, ya tienes un terreno abonado para saber de qué manera comunicarte y enviarle mensajes a esas personas. Ahora, también tienes que tener claro tu ecosistema de medios. Tu ecosistema de medios debe ser tan bien elaborado, tan bien desarrollado, tan claras las condiciones y la función de cada uno de los medios, que no solamente lo entiendas tú, sino que lo entiendan las personas. En el caso, por ejemplo, del WhatsApp, que es algo que puede pasar muy frecuentemente, y es que se mezclen las comunicaciones laborales con lo personal, pues la compañía, en este caso, por ejemplo, en mi caso, tenemos canales dedicados simplemente a información laboral, a través de grupos de WhatsApp y de listas de distribución, digamos que segmentadas por perfiles de personas y de cargos. Yo no le envío una comunicación que es netamente administrativa a un personal operativo, porque yo sé que no le interesa o que no tiene una relación directa con lo que se está enviando. Tiene unas reglas claras, nosotros desde el principio ponemos unas reglas claras que hacemos recordatorio permanentemente para que la gente la respete, el uso de los horarios para enviar la información, los días, el lenguaje, las acciones que se pueden hacer. Si la idea es que eso se responde, eso se vuelva un chat interminable de cosas, o simplemente es un canal de una sola vía para informar sobre temas. Entonces, si tu ecosistema de medios está bien identificado, es nutrido, porque también otra cosa es que, no, lo que pasa es que solamente en la oficina tenemos un canal de WhatsApp, un chat de WhatsApp para comunicar, pues entonces tendrás que pegarte de eso para informar de todo y a todo el mundo. Pero si tú tienes otras herramientas, otra plataforma de medios que te permitan soportar diferentes necesidades, tú tienes que pensar que esto lo envío de esta manera, esto lo entrego de esta forma, o eso se lo envío a X o esto a Y público. Y ser muy claros con las condiciones y el uso que tiene que tener cada uno de los medios. Eso es fundamental, y eso parte desde comunicaciones, y es ponerle las reglas claras al juego desde el comienzo, no irlas construyendo ni inventárselas, pues porque la gente ya va a pensar que es algo que se está dando sobre la marcha y que no fue bien planeado y organizado. Paula Andrea nos levanta la mano. Sí, hola Andrés, mi nombre es Paulo Cío, para mí es un gusto tener la oportunidad de conocerte junto a toda tu experiencia, que como dijo el profesor Jorge, es bastante extensa. Mi pregunta está dirigida al campo organizacional, pero en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando fui a hacer las prácticas, me solicitaban que yo tuviera un amplio conocimiento y manejo de plataformas y aplicaciones como eran todas las de Adobe. Entonces, mi pregunta es, si dentro de esa creación de estrategias que deben de implementar el comunicador en una empresa, también se debe exigir tener todo ese bagaje, por decirlo así, de utilizar aplicaciones que precisamente no están, pues a pesar de que sí las utilizamos, no son de como que un pilar de enseñanza dentro de toda la comunicación social y el periodismo, porque para eso hay otras áreas como el diseño gráfico y hay personas que también se formaron en la publicidad. Entonces, mi duda es, ¿el comunicador dentro de esa estrategia puede llegar a sustituir a otras personas que se desempeñan en otros cargos? Bueno, Paula, mira, yo te respondo de la siguiente manera. Las organizaciones tienen que ser muy responsables y muy serias a la hora de hacer un proceso de reclutamiento para un cargo, un rol específico. Y eso lo vemos en el mercado constantemente. Es como la falta de capacidad de las empresas de perfilar bien esos roles y esos cargos que están buscando. Y es como poner requisitos y requisitos por llenar un espacio y por tener a la persona más capacitada del mundo cuando su función va a ser otra. Entonces buscan personas o perfiles súper sobrevalorados, y salarios muy bajos y condiciones muy no tan chéveres para el profesional de comunicaciones. Es totalmente claro que tenemos que entender, y nos pasa a todos, a mí me pasó, yo salí de la universidad
hice mis prácticas y quería salir y trabajar y ganar salario y ojalá ganar más salario todo el tiempo, ¿cierto? Pues porque es que la gente, los seres humanos como que no estamos conformes, pero entendemos que la experiencia se va ganando a medida de que vas presentando, vas caminando vas recorriendo este camino de comunicaciones. Yo soy diseñador, yo soy comunicador y diseñador gráfico. ¿A mí qué me ha permitido eso? Tener no solamente el conocimiento, sino creo que más importante es el criterio para determinar o decir qué cosas me parecen bien o qué cosas me parecen mal cuando de temas de diseño y de publicidad y de imagen se está tratando. Pero si yo no fuera diseñador, yo podría tranquilamente desempeñarme como comunicador en una organización, porque para eso hay otras áreas diferentes. Entonces, como decía ahorita, no tenemos que ser vistos como los que hacen los medios, porque los medios incluso los pueden hacer por nosotros. Nosotros tenemos es que pensar estratégicamente en la información que va en los medios. No necesariamente tenemos que tener esas habilidades en el caso, por ejemplo, del diseño. Yo la tengo porque me quise formar en eso y me ha servido muchísimo en la vida profesional, porque no solamente el manejo de las herramientas te permite actuar de manera rápida frente a algo y no depender de alguien que te ayude, que te haga un tema de diseño, sino porque el criterio que puedes tener es diferente a si no tuvieras ese tipo de formación. Entonces yo he estado en procesos de cambio de imagen corporativa donde yo considero que doy opiniones bajo unos argumentos sólidos y no bajo percepciones o emociones. Entonces, si tu formación es comunicación, y lo hablábamos al comienzo, tenemos que seguirnos formando y preparando. ¿En qué? Cada quien decidirá eso. Hay quienes se vayan por un lado, otros por otro, pero tenemos que seguirnos formando, porque con la información y las bases que salimos de la universidad no es suficiente para el mundo laboral. Y uno sale y se da golpes, pero esos golpes aprende. Pero también para terminar la respuesta, después la capacidad que tú tengas y la responsabilidad de seguirte formando y aprendiendo cosas que te generen valor a ti como profesional y la responsabilidad que tengan las compañías de perfilar lo mejor posible esos cargos y esas vacantes que están buscando, ¿cierto? Porque no podemos buscar personas y ahorita pues hay 1000 requisitos y una lista interminable y le piden a la gente que hable varios idiomas y uno pregunta que por qué en el proceso de selección y dicen que pues no, por si en algún momento le toca hacer un correo en inglés. Entonces, eso no está, no es, me parece que no está bien hecho de parte de las organizaciones, deberían ser mucho más precisas y atinadas en ese sentido del proceso de selección. Cindy tenía la mano levantada. Hola, sí, muy buenas tardes para usted, para los profes y para todos los compañeros. Pues yo creo que lo mío no es una pregunta, lo mío es como resaltar un poco la labor de la comunicación estratégica o por lo menos voy a hablar por mí. El semestre pasado yo veía una materia con el profesor Juan José que era precisamente sobre esto y yo siempre he sido muy receptiva con la comunicación organizacional, nunca había dicho como que, pues como siempre decía como que definitivamente no es lo mío, no quiero enfocarme en eso. Y cuando uno habla y desconoce, pues está realmente muy equivocado porque después de ver esta materia me pude dar cuenta de todo lo que uno puede como navegar y todos los campos que uno puede explorar por este lado. Y también quiero resaltar algo que decías ahorita que me parece sumamente importante y es, valga la redundancia, la importancia de reconocer el sector al que pertenece la empresa y reconocer toda su cadena productiva, porque yo creo que desde ahí se desprende todo lo que uno pueda llegar a hacer en esa compañía, porque finalmente cuando nosotros lleguemos a hacer prácticas o lleguemos a trabajar en una compañía, lo que tenemos que llegar es como a proponer y pues obviamente a mejorar esos procesos que no están funcionando bien, tanto de manera interna como de manera externa también. Entonces, esa parte de reconocer la cadena productiva, todos los otros sectores a los que puede afectar, me parece que es muy importante para hacer unos buenos procesos. Es simplemente como eso, me parece muy chévere resaltar eso. Vale, Cindy, sí, tienes toda la razón. Cuando uno entra a una organización, uno no entra a un puesto de trabajo y a un escritorio a sentarse a hacer una tarea, uno entra a un mundo lleno de cosas y de complejidades y un entorno que para pues, uno normalmente es desconocido, a no ser de que tenga una experiencia previa pues en ese sector o en esa misma industria, en esa misma empresa.
pero uno entra a un mundo donde la idea es conocer lo mejor de la mejor manera ese mundo para poder enfrentarse de la mejor manera a ese mundo, ¿cierto? Entonces, lo que tú dices es completamente cierto, es ese entorno, todo esa que rodea a la organización, más allá de tu labor y de tu puesto de trabajo, es supremamente vital que todos lo conozcamos. Gracias. Faber tiene una pregunta. Buenas noches para todos. De antemano agradecer pues a los profesores y a Andrés Oquendo porque es muy valiosa toda esa información. Mi pregunta es puntual. Ya hablas de reinventarnos y toda esta situación de reconfigurarse. Mi pregunta es, Andrés, es que, ¿qué nos espera al futuro, hablando específicamente de las tecnologías como la 5G? Los medios van a desaparecer, los medios impresos, los medios análogos, algo de las narrativas transmediales. ¿Qué piensas de todas estas situaciones? Sí, muchas gracias. Faber, pues a ver, muy interesante tu pregunta y tengo que decirte sinceramente que una parte de la respuesta no la sé. No sé qué va a pasar en el futuro y creo que muchos de los que estamos acá o todos no sabemos qué futuro nos depara en temas de comunicaciones, de tecnología, de avances, no solamente en la tecnología, en avances médicos, en avances de la humanidad, en un montón de cosas. Yo creo que de conocer el entorno, como mencionábamos hace un instante, también nos va dando esa guía de cómo ir actuando. Proyectarnos a un cierto tiempo, a un cierto momento en la historia, en la humanidad, será difícil saber qué va a venir. Por lo que vemos en los medios y leemos y, bueno, y conocemos en temas tecnológicos, van a venir muchas cosas que en teoría facilitan la vida de las personas, que nos hacen, sí, la vida más fácil o que en algunos casos también desplaza fuerza laboral, pues lo que hacían las personas lo van a hacer máquinas y el carro ya se va a conducir solo y vamos a viajar al espacio con Elon Musk, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos qué va a pasar como en ese futuro tan a mediano plazo. Tenemos, creo que mi punto de vista es concentrarnos en el entorno, en el corto plazo, en lo que vamos viendo y a medida y estar preparados para esos cambios y esas oportunidades, como mencionaba en la última diapositiva, que nos va a ir representando ese entorno. Si nosotros nos pensamos a 20 o 50 años, pues creo que va a ser muy difícil tener soluciones que realmente sean eficientes. Con respecto a los medios de comunicación, pues uno diría que pues yo pensaría que los medios no van a desaparecer, los tradicionales. El periódico El Colombiano lleva más de 100 años, el New York Times no sé cuántos años lleva y no desaparecen. Y uno está diciendo que los medios van a desaparecer desde hace mucho tiempo. Los medios se están reinventando también y repensando, y posiblemente el medio que antes era físico ahora es físico y digital. Y ese físico lo abordará de otra manera, porque es que no es simplemente como cerremos el medio y apaguemos las rotativas y que los ingresos de la compañía lleguen solamente por el rubro digital. Eso sería un impacto económico grandísimo para las organizaciones. Entonces yo creo que los medios se siguen repensando y de aquí a que digamos que los medios van a desaparecer o que por lo menos los medios tradicionales van a desaparecer, creo que no. Pues la radio es algo que lo vemos como el medio por excelencia, el medio con el que estamos en la ciudad, pero también nos conectamos en el campo y escuchamos las noticias de la vereda, del municipio, y también se van repensando, y ahora ya la radio se hace en internet o se escucha en internet. Entonces creo que los medios y nosotros, los profesionales, tenemos que ir evaluando el entorno que nos rodea, las situaciones que nos va presentando y los retos de la actualidad y ese futuro cercano que medianamente podemos conocer para poder plantear unas acciones que vayan enfocadas, encaminadas a resolver esos retos en ese corto plazo, creería yo. Y frente al tema del futuro en un largo plazo, sinceramente no podría decir qué futuro nos espera a nosotros o a los hijos o a los nietos, etcétera. Bueno, creo que con estas inquietudes planteadas por algunos estudiantes y las respuestas dadas por Andrés, podemos dar
cierre a esta lección inaugural, yo quiero agradecerle a Andrés Esteban Oquendo, profesional en comunicación y relaciones corporativas, magíster en comunicación transmedia, actualmente gerente de comunicaciones internas, cultura y cambio de la multinacional Anglo Gold Ashanti, por habernos querido acompañar durante este espacio, esta primera charla con la cual esperamos abrir todas estas discusiones que se van a generar en torno a la comunicación y el mundo organizacional o el entorno organizacional. Andrés, de parte de la Rectoría de Uniminuto Antioquia Chocó, la Vicerrectoría Académica, la Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y la Dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo y el equipo de docentes, también en nombre de los estudiantes que se han vinculado este semestre al Diplomado en Comunicación Estratégica, darte las gracias por haber aceptado la invitación y esperamos contar contigo en otro momento del diplomado y el próximo semestre que tengamos la posibilidad de tenerte nuevamente como docente y seguir generando este espacio académico que nos permite avanzar significativamente dentro de este mundo de la comunicación en las organizaciones. Bueno, Jorge, no, muchas gracias a ti, a Lina, a los demás profesores, a todos los que están acá conectados. Ojalá que esto pueda pasar pronto y nos podamos volver a ver presencialmente en la universidad. Sería muy placentero para mí volver a acompañarlos en el diplomado como docente, como entregándoles pues la experiencia que tengo y construyendo con ustedes de la mano todos los procesos de comunicación. Espero que eso pueda hacerse realidad en el corto plazo y en el momento en que pueda volverlos a acompañar o estar con ustedes en alguna actividad particular, pues con todo el gusto y así lo haré. Y pues que disfruten el diplomado, que le saquen el máximo provecho, porque realmente este tema de la comunicación organizacional y estratégica es bastante apasionante y tiene muchísimo por recorrer, es un camino bastante largo que nos da bastantes opciones y posibilidades. Bueno, entonces muchas gracias Andrés por este encuentro académico en el cual nos ha apoyado, también a todos los estudiantes que no pertenecen al diplomado y aún así quisieron acompañarnos, algunos estudiantes de práctica profesional, algunos estudiantes de las asignaturas en comunicación estratégica y otras asignaturas, a algunos docentes del programa de comunicación social periodismo que también quisieron acompañarnos durante este primer momento. Los invito a los estudiantes que se han inscrito en el diplomado para que nos quedemos. Vamos a hacer una especie de cierre provisional, unos 5 minutos, mientras nos preparamos para dar inicio a la segunda parte del diplomado, mientras las personas que no pertenecen al diplomado se van despidiendo y van cerrando, ¿cierto? Se van alejando de la conferencia. Entonces, en unos cuantos minutos vamos a retomar, vamos a tener la posibilidad de conversar con el profesor Juan José Jaramillo y nos va a acompañar un momento la profesora Lina Marcela Gallego, quien ha sido la facilitadora de todo el componente o soporte tecnológico dentro del espacio. Bueno, muchas gracias a todos. Una feliz noche para quienes se nos van y una cordial bienvenida para quienes se quedan en esta segunda parte de este primer encuentro del Diplomado en Comunicación Estratégica.